ya terminamos el capítulo 5. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Espero que podamos llegar hasta los primeros 14 versículos que voy a leer. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, Pablo nos ha presentado en el capítulo anterior a la gracia, la cual se nos dice que nos ha dado paz en esta vida y en la venidera la gloria. En este capítulo 6 nos hablará de que el creyente debe perseguir la santidad. Esto lo hará en dos porciones paralelas. Primeramente, del versículo 1 al 14, nos dará la razón de buscar esta santidad en virtud de nuestra unión con Cristo. Y después, dentro de este mismo capítulo, del versículo 15 al 23, nos demostrará el porqué de esta santidad, pero en virtud de nuestra esclavitud a Cristo. Como ustedes saben, pues la palabra santificar significa apartar. Y del capítulo 6 al 8, Pablo nos recordará que la vida cristiana es una vida apartada para Dios. Así que en este capítulo que vamos a empezar a estudiar hoy, se nos dará la base doctrinal. En el siguiente, en el 7, se nos presenta la vida puesta a prueba, y en el 8 se nos dirá cómo obtener la victoria. Entonces, Pablo hace una pregunta en el primer versículo de este capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Pablo viene de contrastar la vida de Adán con la de Cristo. Y pues nos habló también de la aparición de la ley en el ínter, ¿verdad? La cual, como hemos visto, se encarga de denunciar el pecado. Pero aquí surge una pregunta: ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Como Pablo ha venido hablando tanto de los beneficios de la gracia, y nos ha dicho en el capítulo 5, versículo 20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces surge un argumento amañado y muy conveniente para aquel que quiere seguir pecando. Voy a pecar para echar a andar la gracia. Es tan absurdo como decir, para que nos den más agua, entonces vamos a provocar más incendios, ¿no? Esto viene a ser, pues, una tontería. Sin embargo, ya en su tiempo,
Pablo se enfrentaba con esta lucha, y aunque para nosotros pareciera impensable estar de acuerdo con esta lógica, pues muchos en el futuro adoptarían esta aberración como doctrina y alentarían a sus seguidores a pecar, alegando que con esto no solamente despertaban a la gracia, sino que el cuerpo, siendo materia, no afectaría al espíritu del hombre. Y si por otro lado el pecar estimulaba la gracia, a final de cuentas el pecado terminaba glorificando a Dios. O sea, esta maraña de pensamiento, ¿verdad?, se convierte en lo que se llama un sofisma, o sea, un argumento que puede parecer lógico, que puede tener apariencia de verdad, pero es completamente falso. Así que si la premisa es falsa, pues falso será todo lo que se construya encima de ella. Muchas personas, por ejemplo, podríamos conocer bajo esta filosofía de vida. Yo creo que uno de los casos más conocidos era Rasputín, ¿verdad? Allá en la Rusia de los zares, cuando él precisamente vivía de esta forma y alentaba a que todos vivieran así. Este fue un producto de esta filosofía naciente en los tiempos de Pablo. Con este punto, como preámbulo, Pablo comenzará a tratar el tema de la santidad del creyente. Así que a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, Pablo responde en el versículo 2 diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la respuesta de Pablo es, esto es un absurdo, o sea, no sé cómo se les ocurre pensar esto, ¿verdad? Así que Pablo contesta porque pues nuestra relación con Dios cambió nuestra posición ante el pecado. Así que es absurdo pensar que nosotros tengamos que regresar al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a volver a vivir aún en él? De aquí en adelante, Pablo nos enseñará 5 cosas que nos muestran nuestra nueva posición de unión en Cristo Jesús, las cuales son también las razones para no perseverar en el pecado. En primer lugar, nos dice Pablo, porque dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, en primer lugar, Pablo nos da una razón de no volver al pecado. Dice, porque estamos muertos al pecado. En un sentido legal, estamos muertos a la culpa del pecado. Es decir, este ya no puede producir esa muerte espiritual que es precisamente el fruto de pecar. Hemos leído que el pecado produce muerte, pero entendemos que como Cristo murió como nuestro sustituto, Él pagó nuestro pecado con su muerte. Y esto nos da la pauta para entender que ya no tenemos que pagar por nuestros pecados con la muerte eterna. Esta es una verdad que el creyente debe de tener siempre presente, que el pecado ya no produce la muerte eterna que produjo antes de que antes de que este precio fuera pagado por Jesús. Porque hemos estudiado que así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos morimos al pecado. Gracias a Adán se nos señala como pecadores, pero en Cristo se nos reclama como libres de la culpabilidad del pecado y libres de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, es un hecho que el pecado ya no opera en muerte sobre nosotros. Dicen los siguientes 3 versículos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí surge el segundo argumento por el cual nosotros no debemos volver al pecado, y es en virtud de que fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Esto es que cuando creímos, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos identificamos con Cristo. Fuimos colocados en una nueva posición. Hemos quedado inmersos en Cristo permanentemente y hemos llegado a ser uno con Él. En 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí vemos otro ejemplo, por eso se los menciono, de cómo, así como Pablo dice que fuimos bautizados en Cristo, también Pablo a los corintios les dice que en aquellos tiempos las personas, los contemporáneos de Moisés, fueron bautizados en Moisés. Pablo nos dice que todos fueron bautizados en el agua y en la nube como seguidores de Moisés. Esto quiere decir que ellos se identificaron. Uno de los significados del bautismo es identificarse, identificación. Entonces, tanto en el caso de Cristo como en el caso de Moisés, Pablo los está usando como ejemplos para decirnos que nos hemos identificado con ellos, nos hemos fusionado y hemos reconocido como autoridad, tanto en el caso de Moisés como en el de Jesús, hemos reconocido su autoridad, su liderazgo. Así que tanto en el caso de Moisés como en el de Cristo, bautizar da la idea de generar un vínculo, una unión, un revestimiento espiritual, ya sea en el caso de Moisés o en el caso nuestro con Cristo, ¿verdad? El rito del bautismo por agua, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el bautismo en Cristo, que se lleva a cabo cuando creemos en Él, pero el rito del bautismo por agua, que se practica entre los creyentes, viene a ser una representación gráfica y física que simboliza, muestra y confirma lo que ya se hizo espiritualmente en el corazón. De tal forma que hay un orden que es el correcto. Primero, uno cree, en ese momento eres bautizado en Cristo Jesús, y luego te puedes bautizar en agua para confirmar que has sido bautizado en Cristo. No sé si me estoy dando a entender, pero esta es la idea, ¿no? Estas palabras de Pablo pues fueron entendidas por un auditorio que conocía el simbolismo del bautismo en agua. Y por eso el apóstol se remite a él, porque a través de este rito público, pues se está dando testimonio de nuestra fe y de nuestro bautismo en Cristo. Y es bien importante, en este caso, las formas son muy importantes, porque el mismo bautismo de Cristo en agua se llevó a cabo, dice la Biblia, en el río Jordán, por medio de Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Entonces, este bautismo se practicaba por inmersión en agua, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Así que este formato hacía que el creyente fuera muy consciente que cuando era sumergido bajo el agua, simbólicamente estaba siendo sepultado y muriendo con Cristo, y luego cuando era sacado del agua, se estaba identificando con la resurrección de Cristo, con la finalidad de vivir una vida nueva. Pablo lo sigue explicando a los colosenses en Colosenses 2:12 de esta forma. Dice,
sepultados con él en el bautismo. Fíjate cómo dice, cómo hace referencia a esto, ¿no? Hemos sido sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ahí está la mecánica del bautismo. Sepultados en Cristo, resucitados en Cristo cuando somos sacados del agua, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, entonces el bautismo en Cristo, al que está haciendo referencia Pablo en este caso, está hablando de la conversión. La conversión que genera en el creyente una nueva posición ante Dios, y esta nueva posición ante Dios nos hace ver al pecado como es. Yo creo que esta es una de las grandes señales de la conversión, que el pecado empieza a cobrar una verdadera dimensión en nosotros, ¿no? Empezamos a ver al pecado como es. Empezamos a ver el pecado como un enemigo de la voluntad de Dios, como una ofensa a Dios y como algo que nosotros tratamos de eludir. La persona que se convierte realmente tiene una apertura de conocimiento, se le abren los ojos ante la dimensión del pecado y ante lo aborrecible que el pecado es ante Dios, ¿no? Entonces, esta forma de este bautismo en Cristo Jesús nos hace ver al pecado en su cruda realidad. El teólogo Douglas Moo, en su comentario, dice así: Pablo argumenta que la muerte al pecado forma parte de lo que significa convertirse en cristianos, ya que el bautismo nos incluye en la muerte de Cristo, una muerte que en sí misma es una muerte al pecado. Entonces, aquí estamos hablando tanto de una realidad legal como de una realidad experimental, cuando nosotros somos bautizados en Cristo y cuando confirmamos nuestra fe a partir del bautismo en agua. Nosotros sabemos que, pues, desgraciadamente con el tiempo, el rito del bautismo se fue adulterando. Y hizo que la gente no entendiera su significado correcto. Comenzó a hacerse por aspersión, ya ves, en la pileta bautismal, en bebés. En fin, empezó a perder en la mecánica, perdió el significado y empezó a salirse completamente de la enseñanza bíblica. Pero en esencia, el bautismo es muy importante por la simbología que hay detrás de él. En tercer lugar, la razón por la cual nosotros ya no perseveraremos en el pecado, nos dice Pablo, es porque seremos resucitados. En verdad, el pensar en la resurrección de Cristo, ¿verdad?, puede ser un incentivo para no perseverar en el pecado. No solamente porque pues, es una promesa y una esperanza en la cual todos los creyentes creemos, sino que garantiza la resurrección de Cristo, garantiza la nuestra en su debido tiempo. Pero hasta entonces, porque estamos vivos en Dios, ya tenemos acceso a una resurrección. ¿En qué sentido tenemos un acceso a la resurrección? Aunque no se ha llevado a cabo la resurrección que se va a llevar a cabo de nuestros cuerpos muertos, pues la tenemos en un sentido espiritual, porque cuando morimos en Cristo también resucitamos en Él, ¿no? Y hemos sido resucitados a la vida santa a la que Pablo nos invita a vivir. Fíjate cómo dice en Romanos 6:11,
Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo está haciendo alusión a que nosotros debemos estar muertos al pecado, como en el bautismo, y vivos para Dios en la resurrección de Cristo, la cual ya empieza a ser un efecto en nosotros. Entonces, la conclusión del versículo dicho anteriormente dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Esto es un hecho que Pablo está acotando aquí. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí se nos menciona, en cuarto lugar, la razón de no perseverar en el pecado, porque nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Esto significa que todo lo que éramos antes ya fue juzgado en la cruz. Ya no seremos condenados, ya ni siquiera seremos acusados. Ese hombre viejo que merecía morir, murió. ¿Y a qué me refiero con ese viejo hombre? A ese viejo hombre es el que éramos antes de conocer a Cristo. Ese hombre viejo que merecía morir, murió y fue crucificado con Cristo en la cruz. Así que todo lo malo, nuestros pecados y culpas, se quedaron allí también muertos junto con este viejo hombre. Y qué bueno que murió, porque nada de lo que éramos nos ayudaba a acercarnos a Dios. Al contrario, nos alejaba. Y por eso fue necesario hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura en un sentido espiritual, porque no se podía de otra forma. El viejo hombre no se puede transformar. El viejo hombre morirá amando el pecado, rebelándose contra Dios, blasfemando y queriendo vivir una vida en contra de Él. Así que el viejo hombre tenía que morir, tenía que ser crucificado porque no se puede renovar. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, es decir, tenía que comenzar de cero. No tenía que buscar renovar al viejo hombre, sino comenzar de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí ratifica esta enseñanza Pablo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, el problema es que aunque este viejo hombre, este hombre viejo, ya fue crucificado y muerto espiritualmente en la cruz, la gran tragedia del creyente es que cuando falla, olvida esto y le empieza a dar vida a alguien que ya debería estar muerto. Pero como les dije hace rato, darle una oportunidad a nuestro viejo hombre es darle una nueva oportunidad al pecado. El problema es que este viejo hombre, aunque está muerto, sigue viviendo con nosotros. Y puede estar presente en nuestras vidas si nosotros le damos chance de que se despierte otra vez. Aunque nosotros ha sido creado un nuevo hombre, el viejo hombre está agazapado, crucificado en la cruz, pero pendiente de que si le damos alguna oportunidad
de salir, saldrá. Pablo explicó esto a los Efesios, en Efesios 4, del 17 al 24, mira cómo lo dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate cómo lo dice Pablo. Pablo dice y requiere en el Señor que ya no anden como andaban antes. Esto quiere decir que es posible que el creyente pueda andar como andaba antes, en la vanidad de su mente, es decir, en lo vacío de su mente, volviendo a oscurecer su entendimiento, volverse ajeno de la vida de Dios y caer en la misma ignorancia en la que andaba antes, endureciendo su corazón. El deseo de Pablo es que ya no se vuelva a ser así. Y sigue hablando de esta situación. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, si tú realmente eres un creyente, pues así no has sido enseñado, ¿verdad? Estas cosas no las aprendiste de Cristo. Y recalca, si en verdad eres un creyente, ¿verdad? Si en verdad estás viviendo conforme a la verdad que está en Jesús. Y termina diciendo estas palabras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, este cuate no tiene remedio. Despójate de este viejo hombre. Realiza en tu mente que ya está muerto, que ya fue crucificado. No le des nunca otra oportunidad de manifestarse en ti. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Toda la clave está en la mente. Todo empieza en la mente. No hagas esto. Por el contrario, vístete del nuevo hombre, el que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice en Romanos 6:7, y aquí nos habla de la quinta razón por la cual no debemos perseverar más en el pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La única forma para ser justificados por Dios es que nuestro pecado fuera pagado. Y la Biblia dice que Jesús cubrió nuestra muerte con la suya. Él murió en nuestro lugar, pagó lo que debíamos, y esto produjo que fuéramos limpiados y librados de tajo de la culpa de nuestros pecados. Así que judicialmente ya nada nos liga con el pecado. Gracias a Cristo somos presentados ante Dios limpios, libres y justos. Si esto no fuera así, no podríamos ser considerados como vivos de entre los muertos. Así que estas 5 razones que Pablo nos ha dado son para que nosotros meditemos en ellas y sepamos y vivamos conforme a ellas, sabiendo que ya estamos desligados de las cosas que antes nos condenaban y nos apartaban de Dios. Meditando en estas 5 cosas, ¿verdad? En primer lugar, de que ya hemos sido
hechos justos por Dios, de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, de vivir en la esperanza de que un día seremos resucitados, de que ya fuimos unidos con Cristo al creer en Él, fuimos bautizados en Cristo, y de que estamos muertos al pecado. Por estas 5 razones, nosotros debemos meditar para no volvernos a ligar de aquello de lo cual fuimos desligados. ¿Ok? Continúa Pablo diciendo en el versículo 6, en el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Él sigue hablando de esta preciosa verdad de la resurrección. Pablo nos dice que dado que nuestro viejo hombre ya murió con Cristo, el siguiente paso es evidente. Entonces tendremos que vivir como el nuevo hombre con Cristo. Nuestro andar debe ser diferente. Nuestras compañías, nuestras amistades, nuestros valores, nuestras metas, incluso nuestros sueños deben ser diferentes. Todo debe cambiar. Y como hombres cambiados, debemos vivir en sociedad. Y como hombres cambiados, los hombres tienen que vernos. Cuenta la leyenda, y digo leyenda porque luego estas historias, pues, quién sabe si fueron ciertas, pero nos ayudan para ilustrar. Cuenta la leyenda que Agustín de Hipona, reconocido como un gran teólogo, filósofo, obispo, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, vivió una vida disipada, y esto es verdad. Él vivió especialmente ahogado en la lujuria. Como diría la canción acerca de Juan Charrasqueado, ¿verdad? Era borracho, parrandero y jugador. A un nivel bastante grande, ¿verdad? Paralelamente a lo que se reconoce su vida disipada, es célebre también la vida de oración de su madre Mónica. Tanto que el mismo Agustín se hacía llamar el hijo de las lágrimas de mi madre. Todo esto es verdad. En una ocasión, cuenta la leyenda, caminando por ahí se encontró con una de sus amantes, la cual lo reconoció y le gritó, Agustín, Agustín, soy yo. Pero Agustín le contestó, pero yo ya no soy Agustín. Cristo había cambiado su vida porque realmente él conoció a Cristo, ¿verdad? Y su cambio fue súper drástico y notorio. Así que él, aunque la gente lo identificaba de alguna forma, ¿verdad? Como había sido, él ya no se identificaba de esa forma. Él había cambiado completamente la dirección de su vida. Y esto, pues, es algo que se sigue dando, ¿verdad? Estas son cosas que podemos seguir viendo en la vida contemporánea, los cambios drásticos de personas que se convierten y que realmente de estar en una vida completamente disipada y de abandono de Dios, al encontrarse con Él, hay cambios absolutamente notorios de 180 grados. El mismo Pablo, ¿verdad? El mismo Pablo, aunque en otro sentido, él como perseguidor de los cristianos, también le confesaba a los Gálatas su cambio de vida y el entendimiento de que él tenía que renunciar a su viejo hombre. Fíjate cómo lo dijo en Gálatas 2:20. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A quién se refería? A ese viejo hombre del que hablamos que ya fue crucificado, que ya fue muerto. Y él lo reconocía y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me resta de vivir en este mundo, ahora ya no lo vivo como antes. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, les digo que este entendimiento, este cambio de vida fue en Agustín, fue en Pablo, fue en Pedro y aún ha sido en nuestra propia experiencia. En algunos casos, como en el de Agustín de Hipona, pues fueron espectaculares. En el caso de Pablo, fueron espectaculares. En el de nosotros, a lo mejor no son tan espectaculares, pero son igualmente válidos y preciosos. Entonces, Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo vivo para Cristo, en su fe. ¿Eh? Lo vivo precisamente como dice, en la fe del Hijo de Dios. Este ahora era su caminar. Y tanto en ellos como en nosotros, pues una cosa va a llevar a la otra. Todos los que hemos comenzado a caminar con Cristo en este mundo, pues nos llevará en forma natural a seguir caminando con Él, pero ya después de esta vida, en la eternidad. Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El siguiente paso, como lo fue en el caso de Cristo, será también para nosotros. Él murió, pero Él ya no muere. ¿Por qué? Porque Él resucitó. De esa misma forma, este paso que fue en Jesús será en nosotros y será igualmente glorioso. No se trata, como algunos han dicho, que con la muerte termina todo, sino que la Biblia enseña todo lo contrario. Con la muerte todo comienza. Porque la muerte, lo único que señala, pues es el término de una etapa, la de nuestra vida en esta tierra. Pero después de haber cerrado nuestros ojos con el último suspiro de nuestra vida, pues los volveremos a abrir para ver a nuestro Salvador y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad? Qué agradable promesa y qué gran incentivo para vivir nuestra vida conforme a la vida del Señor. ¿Qué nos garantiza de que esto va a suceder en nosotros? Pues nos garantiza esto el hecho de que Jesús venció a la muerte. Y así como ésta ya no tiene poder sobre él, nos explica Pablo que tampoco la muerte tendrá poder sobre nosotros. Así lo dice en 1 Corintios 15, del 53 al 55. Dice Pablo, refiriéndose a su carne, a su cuerpo, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo que es corruptible, que se va a corromper hasta hacerse polvo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto que es mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte será así, absorbida en vida y en victoria. Y pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Le pregunta a la muerte. A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esto es algo que no pueden responder porque ya ni el aguijón de la muerte hará efecto sobre nosotros, ni la sepultura podrá retener o detener nuestro cuerpo.
Jesús dijo, ¿verdad? Que por el hecho de que Él resucitó, por este mismo hecho, ¿verdad? Él ya no va a volver a morir y nos garantiza lo mismo para nosotros. ¿Para quiénes? Pues para los que hemos creído. Dice así en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que qué diferente resulta vivir con esta esperanza, esta esperanza, ¿verdad? Sabiendo que después de esta vida, pues nos espera otra mucho más abundante, feliz y eterna. Esta esperanza, que también es nuestra, es la que sostuvo la difícil situación de todos los que han creído en Cristo, ¿verdad? A través de los años, esta ha sido la esperanza que mantuvo vivos a las personas en la etapa más oscura del cristianismo, por ejemplo, en la época de los mártires, ¿verdad? Que en medio del dolor y del sufrimiento pudieron aferrarse a la promesa de que un día estarían en la patria celestial, donde las cosas cambiarían radicalmente. Que aunque en ese momento la vida estaba siendo insoportable, pues sería, como vimos la vez pasada, una leve tribulación momentánea que despertaría en un hecho absolutamente diferente y absolutamente lleno de bondad. Fíjate cómo pensaban nuestros padres en la fe y cómo nos lo describe en Hebreos 11, 16. Dice: sin embargo, hablando de nuestros padres en la fe, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Qué padre, ¿no? Bueno, híjole, vamos a Romanos 6, 10. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. A mí me gusta esta traducción, pero me gusta más la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo traduce este mismo versículo cuando dice: cuando Él murió, hablando de Cristo, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, pero fue suficiente. No se volverá a repetir porque no es necesario. Con un solo sacrificio, dice el autor del libro de los Hebreos, Jesús nos hizo perfectos ante Dios. Es increíble, hablábamos de la tergiversación del bautismo, ¿verdad? Como podemos también hablar de la tergiversación del sacrificio de Cristo, cuando, por ejemplo, en cada misa, que significa sacrificio, la gente como que lo vuelve a sacrificar. Pero Jesucristo fue sacrificado una sola vez y su sacrificio fue único y suficiente. Fíjate cómo dice en Hebreos 10, 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no es necesario, ¿verdad?, otro sacrificio. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Así que debemos meditar en esto y aceptar por fe que ya no hay más que hacer, ya no hay más sacrificios que hacer. Ya todo fue consumado. Solo nos resta vivir en esta victoria que no fue nuestra, pero que nos benefició totalmente. Entonces aquí vemos que en este sentido nosotros seguiremos los pasos de Jesús, porque así como Él murió una sola vez, nosotros también, y como Él vivió, nosotros también viviremos en la eternidad para la gloria de Dios, cuando también seamos resucitados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Como siempre, pues les digo, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.